Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de la doble moral de Trump respecto a la pandemia y América Latina. Hemos visto cómo Estados Unidos ha procedido a bloquear la llegada de combustible a Venezuela, 4 barcos, 5 barcos se estima que son, que venían a socorrer a un país que ya vivía una crisis económica y ahora tiene que pasar también por una crisis sanitaria. Este bloqueo de barcos se suma al bloqueo que anteriormente había hecho de todos los productos y es más, el bloqueo de los fondos de oro que Venezuela tenía en Inglaterra y que iban a servir para que la Organización Mundial de la Salud comprara medicamentos y recursos médicos, insumos, respiradores, mascarillas y todo, para socorrer y ayudar a Venezuela. Ni siquiera tenía que poner plata a la Organización Mundial de la Salud, solo tenía que tomar esos 1.000 millones y con esos 1.000 millones movilizar recursos para combatir la pandemia en Venezuela. Pero ustedes saben que Mike Pompeo, el hombre, el Maquiavelo, el malvado del gobierno de Donald Trump, se ha apurado a tratar de utilizar la crisis sanitaria para terminar de hundir a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Se trata de un bloqueo que ha generado, como todos conocemos, una migración en toda Sudamérica y que a nosotros al comienzo decíamos pobrecitos los venezolanos, pero hoy que la crisis y la pandemia han golpeado a todos los países de Sudamérica, decimos, todos los sudamericanos ahora somos venezolanos. La pobreza de Venezuela hoy es la pobreza de toda Sudamérica. Estamos hablando de que en Ecuador ya se está diciendo que 8 millones de ecuatorianos están sin trabajo y que aquellos 2 millones que habían logrado salir de la pobreza, de la extrema pobreza, en los tiempos de Rafael Correa, hoy no solo que han regresado, sino que han regresado a una situación aún peor. En el caso de Brasil, la situación, hablamos de decenas de millones de brasileños. En el caso de Perú, igual. En el caso de Colombia, la situación es calamitosa. Esto en Sudamérica. Si nos vamos a Centroamérica, el problema que tiene México, el problema que tiene ahora Salvador, Guatemala, Honduras, el famoso triángulo del norte de Centroamérica, pues han sido siempre y desde hace décadas el motivo de una ola migratoria imparable que empezó cuando Estados Unidos hizo la guerra a Nicaragua utilizando los contras. Una vez que utilizó los contras, estos eran entrenados en Estados Unidos y luego llevados a combatir en tierras nicaragüenses, en tierras salvadoreñas, y finalmente, cuando fueron derrotados, Estados Unidos sacó a todos los contras y los dio abrigo en California, en el sur de los Estados Unidos, y estos contras, sus hijos, sus familias, formaron en Estados Unidos los Latin King, que fueron el germen de lo que hoy son las maras salvatruchas y todas las maras centroamericanas. Estas maras regresaron de Estados Unidos a Centroamérica y se convirtieron en bandas delictivas. Sobreviven haciendo uso de la violencia, la intimidación, la extorsión, el secuestro prácticamente de jóvenes para que ellos sigan los pasos de los líderes de las maras y a través de ese mecanismo las
violencia en Centroamérica se ha vuelto espantosa e incontrolable. Con la pandemia, esta multiplicación de factores han llevado a que la crisis centroamericana y la crisis sudamericana ya no sean un problema regional, sino la mayor amenaza a los Estados Unidos, porque es inevitable la invasión de los hambrientos de América Latina a Estados Unidos, y ese muro de Trump no es una posibilidad de que sea evitable la invasión. La invasión va a llegar, sea por arriba del muro, por debajo del muro, por el océano, por donde sea. ¿Y quiénes son los invasores? Los invasores esencialmente son los denominados informales latinoamericanos. ¿Quiénes son los informales latinoamericanos? Ya no son gente pobre, gente que no tenía para comer cada día. Son gente que ha terminado la escuela, el colegio, la universidad. Muchos han hecho maestrías en las 100 mejores universidades del mundo, como en el caso de Ecuador, que están sin empleo y que en sus países no encuentran posibilidad de trabajar. Pero no solamente no existen las posibilidades de trabajar, sino que inclusive su vida está en peligro. Entonces, hacen caravanas que migran hasta la frontera entre México y Estados Unidos, y desde ahí se introducen para invadir las calles, que son el principal lugar de trabajo de los informales. Los informales se entrenan, se forman, crecen en las calles de América Latina. Las calles de América Latina son los lugares donde se practica la prostitución, el tráfico de drogas, la venta de cualquier cosa, la oferta de servicios laborales. Ahí van a parar los carpinteros, los albañiles, los cerrajeros que están ofreciendo su trabajo y se paran en la calle. La calle se ha convertido en prácticamente la gran fábrica de informales. Estos informales entrenados en las calles de América Latina invaden las calles de los Estados Unidos, y en ese lugar son donde van a hacer su trabajo. Es más o menos como cuando la malaria invade la sangre y el coronavirus invade la sangre de las personas, y en el caso de la malaria mata glóbulos rojos, y en el caso del coronavirus produce coagulación vascular diseminada. Ese mismo fenómeno es el que estamos viendo. Pero, ¿cómo actúa y reacciona Estados Unidos ante esta situación? Estados Unidos, que está fabricando vacunas, que está fabricando medicamentos, que está fabricando mascarillas, está fabricando respiradores, por supuesto no se los da a Cuba, no se los da a Nicaragua, no se los da a Guatemala, perdón, no se los da a Venezuela, y se los da inclusive a Ecuador. A Ecuador sí llega con esa ayuda, pero a Venezuela no llega con esa ayuda. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué diablos los seres humanos venezolanos, que son igualitos a usted y a mí, tienen que vivir sin la posibilidad de recibir ninguna ayuda de Estados Unidos? Y es más, bloqueados su abastecimiento de combustible para crear más crisis y complicar la situación, bloqueado sus depósitos de oro en bancos ingleses para complicar aún más la situación. Así, sin embargo, Estados Unidos se enfrenta a su propia medicina. Hoy, el coronavirus ha generado la mayor ola de desempleo de toda América. Ningún país en América Latina tiene tantos desempleados como tiene Estados Unidos en este momento. Ya superan los 50 millones de desocupados. Ningún país de América Latina ha llegado a sumar una cantidad similar de desocupados.
Y la diferencia entre el desocupado latinoamericano y el desocupado norteamericano está en que el desocupado latinoamericano puede soportar la falta de alimentos, la falta de servicios básicos, la falta de trabajo, porque ese ha sido su entrenamiento durante largos periodos de su vida. Pero un norteamericano que estaba acostumbrado a 2 sueldos, el de mujer y marido, que estaba acostumbrado a gastar su plata en el entretenimiento, en las hamburguesas, en el exceso, en todos los excesos posibles, incluido en drogas. Hoy, verse sin esa posibilidad realmente está conmocionando y creando un gran problema de depresión, un gran problema de discriminación racial, porque los más golpeados indudablemente son los negros y los hispanos. Estos están reaccionando, quemando las ciudades, atacando a las autoridades, atacando a la policía, que es frontalmente el peor enemigo que se ha creado dentro de ese país contra los hispanos y contra los latinos. Sin embargo, Estados Unidos y Donald Trump no se dan cuenta de que hoy están saboreando su propia medicina y que el COVID está cosechando más muertos en ese país que en ningún otro. Que las muertes no es lo mismo cuando muere un muerto en la India, cuando muere un muerto aquí en los países pobres, como en los Andes, donde nadie sabía siquiera que existía ese ser humano. En Estados Unidos, la muerte de un norteamericano es algo que se queda grabado en los medios de comunicación, que se queda grabado en la memoria colectiva y significa una gran pérdida, porque ese norteamericano costó mucho trabajo al Estado formarlo, costó mucho trabajo al Estado mantenerlo y le cuesta mucho trabajo continuarlo teniendo inclusive cuando es jubilado. La cantidad de muertos significa un golpe psicológico mucho mayor en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Lo mismo que sucedió con la guerra de Vietnam. Podían morir miles de vietnamitas, que eso no significaba nada para el resto del mundo. Pero bastó con que mueran algunos miles de norteamericanos, que Estados Unidos tuvo que darse por vencido en esa guerra. Lo mismo ha pasado en la guerra de Afganistán. Apenas han muerto algo así como 2.500 personas. 2.500 soldados, no han muerto nada más, pero cada muerto de norteamericano en esa guerra ha significado como si hubieran muerto 1.000 norteamericanos, es decir, es como si hubieran muerto 250.000 soldados. Este es el fenómeno social y psicológico que Donald Trump no quiere entender y por el cual hoy día hacemos esta charla para entender lo que pasa con el fenómeno migratorio, con el bloqueo, con la pandemia y cómo esto está cambiando el orden político de América Latina. Hoy, Donald Trump no solamente es odiado por toda América Latina, y este odio se va traduciendo en un odio a los que un día formaron Prosur, un día formaron la alianza destruyeron UNASUR y se unieron para tratar de hostigar a Venezuela, y ahora Prosur no aparece por ningún lado para ayudar. También odian a la misma OEA, porque ¿dónde está la OEA en este momento de crisis? Para las elecciones, para repartir el botín electoral está presente, lo vimos en Bolivia, pero para la pandemia ni se ha hecho notar. Ahí está trabajando la Organización Mundial de la Salud y para nada se oye de la OPS. Con estos conceptos claros, nos despedimos y dejamos a ustedes la inquietud de cómo Lenín Moreno, que antes perseguía a los venezolanos, llegó a tratar de sacarlos, luego los recibió y a cambio de recibirlos ha estado recibiendo donaciones internacionales que vienen inclusive de Alemania, de Estados Unidos, para hacer también botín de la ayuda internacional para los refugiados, porque ni eso se ha librado de la corrupción en Ecuador, ni eso. El botín de la ayuda a los refugiados también ha sido otra parte del botín que ha sacado provecho Lenín Moreno y su gobierno.
Muchas gracias.